Historia de los grupos de oración del Padre Pío. Cuando a don Giancarlo Setti le pidió, en la segunda mitad de los años 50, el colaborador laico que se ocupara de los grupos de oración, que asumiera la responsabilidad de redactar la carta mensual de conexión entre los varios grupos, las palabras precisas relativas a esta petición fueron: usted podría mandar a Florencia una circular a todos los grupos y después responder las cartas más importantes. Aunque el compromiso entonces fue poco pesado, fue en aquel preciso momento que la vida de don Giancarlo cambió radicalmente, también porque después de este encuentro, confesándose con el Padre Pío, éste le dijo: tú ocúpate de los grupos de oración, yo me ocupo de tu alma. Oídas tales palabras, aquel joven sacerdote de Scandici, provincia de Florencia, como recordaría algunos años más tarde, se sintió como galvanizado, con la percepción de haberse casi asegurado el paraíso. Pasado un año, don Giancarlo volvió a ver al Padre Pío y hablándole no dudó en recordarle la promesa. Padre, recuerde el pacto que ha hecho. Pacto del que el Padre Pío no se había en absoluto olvidado. Es más, con una leve punta sutil, reprimenda, respondió: si yo me hubiese ocupado de tu alma como tú te ocupas de los grupos de oración, tú estarías fresco. Don Giancarlo comprendió entonces que lo que hacía en realidad era aún demasiado poco. Tenía que empeñarse más, y fue entonces cuando el joven sacerdote empezó a moverse por los varios grupos según las solicitudes y las posibilidades. Los inicios no fueron fáciles durante la fase gestacional, pues las actividades de los grupos fueron ciertamente juzgadas. Con prudencia se sentía la necesidad también por parte de las autoridades diocesanas de probar la veracidad de los integrantes, su fidelidad y ver un poco en qué consistían estos grupos. Inicialmente, en efecto, incluso sin un estatuto, resultaba muy difícil ir por Italia a hablar con los obispos o con las parroquias. Don Giancarlo, de hecho, durante toda su intensa actividad, ha subrayado siempre que de la diocesanidad era la característica fundamental de los grupos, aquel depender de la Iglesia y de manera sustancial del obispo, puesto que cada grupo debía y debe ser guiado por un sacerdote nombrado explícitamente por el pastor de la diócesis, para responder de esta manera a los deseos del pontífice. Y era por esto que el Padre Pío solía repetirle, también en las frases que aconsejaba escribir, que sean fieles, que sean perseverantes, coherentes y obedientes. Don Giancarlo, en efecto, estaba fuertemente convencido de que los grupos eran la respuesta fuerte y determinada al relativismo moral de la época contemporánea, tanto que en un discurso en el 2001 puso en evidencia, como mientras que San Francisco había oído directamente del crucifijo de San Damián la petición explícita: ve y arregla mi casa, el Padre Pío indirectamente se lo había dicho: con tus grupos de oración llena mis iglesias que están vacías. Considerados los grupos de oración las piedras más importantes de la casa de alivio del sufrimiento, han sido exactamente ellos, no solo con la oración, sino también con la participación de carácter, económica y de caridad, quienes contribuyen a la construcción de este monumento, el gran milagro que, según don Giancarlo, se revela a todos aquellos que no han conocido personalmente al Padre Pío. Este ejército de personas, como él solía llamar a los pertenecientes, que mensualmente se reúnen para rezar juntos, conscientes del gran valor de la oración comunitaria, no han poseído nunca ni un distintivo ni un carnet, porque el Señor no ha dado ningún tipo de distintivo,
como sucede en otras asociaciones, por los cuales los grupos tienen el máximo respeto y con los cuales son llamados a colaborar, sin olvidar nunca que el perno de sus encuentros es siempre la Santa Misa. Una noche, don Giancarlo, preocupado por el programa de los grupos, le fue dado directamente de la voz del fraile, que le sintetizó esto en 4 puntos. Le dijo: el programa para todos es un programa de oración, es un programa de caridad, es un programa de obediencia a la jerarquía, es un programa de constancia. Era necesario hacer comprender bien que los grupos no son una devoción al Padre Pío, sino una fuerza solo en su modo horizontal, siendo que la recibirán porque estaban unidos únicamente a Dios, a la fuente, a la fuerza de todas las cosas. Después de todo, para don Giancarlo, los grupos fueron considerados siempre un escándalo en el buen sentido, es decir, algo que maravilla, algo que demuestra a los demás una verdad, la verdad que hace que se camine derecho, que hace ir hacia adelante de manera que el mundo se haga una pregunta. Por esto no se cansaba de repetir con determinación: sed las criaturas que afirman lo sobrenatural, que creen en Cristo crucificado, que desean amarlo con todo el corazón y que desean hacerlo amar a todos los demás.